Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 38, Kaijin contra Kaijin, Batalla de Gigantes parte 2. En ese momento, Krista vería como unas ramas y varias hojas se estaban comenzando a mover, pero después algo comenzaría a salir de ellas, y en eso, un Gigantosaurus saldría, y la observaría, dejándola sorprendida, pero también asustada, donde ella diría, ¿qué es eso? A lo que ella comenzaría a retroceder, mientras el Gigantosaurus daba un rugido, pero luego Krista usaría su equipo de maniobras y se movería, donde ella vería su caballo, y luego diría, corre, donde el Gigantosaurus la comenzaría a seguir. Y en eso le intentaría atacar con sus garras, mientras también usaba sus fauces, pero él lograría mantener el ritmo de Krista, la cual diría, demonios, ¿qué es ese Kaijin? Donde ella después usaría una maniobra evasiva, y después trataría de atacarlo, pero vería que su piel era muy dura, donde sus hojas se romperían, lo que la dejaría sorprendida, pero luego el Gigantosaurus se daría cuenta de esto, por lo que trataría de golpearla con su cola, donde Krista lo esquivaría a duras penas, donde ella chocaría con un árbol. Pero luego el Gigantosaurus, mientras usaba sus garras también cortaría el árbol, pero al mismo tiempo lograría hacerle unos cortes a Krista en su brazo, pecho y rostro, donde ella derramaría sangre, mientras también daba unos quejidos de dolor, pero después su equipo se atoraría en el árbol, al mismo tiempo que sus piernas quedaban atoradas, por lo que ella lograría reaccionar, pero luego al mirar enfrente, ella se asustaría, ya que el Gigantosaurus estaría cerca, pero la estaría buscando. Donde al final miraría en su dirección, y comenzaría a acercarse, donde ella diría, demonios, pero ella vería que su equipo se quedó atorado, mientras también no podría moverse, por lo que diría, rayos, no puede ser, así, el Gigantosaurus estaría más cerca, y después Krista daría un fuerte grito, mientras también decía, ayuda ya. En ese momento, en la pelea, Levi diría, ¿qué fue eso? Donde Mikasa también lo habría escuchado, pero después diría, esa voz, no puede ser, creo que hay alguien en peligro. Quizás se toparon con un titán o un Kaijin, pero en eso, Kon estaba a punto de arrancar la cabeza de la titán hembra, cuando escucharía también el grito, donde este llamaría su atención, pero al reconocer su voz, vería que era Krista, por lo que se sorprendería, y vería que algo estaba pasando con ella, pero al mismo tiempo vería que Mikasa y Levi estaban ahí, por lo que se sorprendería, pero recordaría que ellos eran de los fuertes en las unidades, por lo que volvería a mirar a la titán hembra. Pero en eso, volvería a escuchar el grito de Krista, donde Kon dejaría a la titán hembra, la cual comenzaría a jadear del cansancio, mientras se reponía, pero Kon, antes de que se pusiera de pie, le destruiría su brazo, y después se lo arrancaría, para después sujetar a la titán hembra, y en eso arrojarla hacia donde estaban los dos, donde Mikasa y Levi se cubrirían, pero luego Kon comenzaría a correr, mientras se alejaba de esa zona, donde ambos se repondrían, y después Mikasa y Levi mirarían a la titán hembra. Pero luego Levi diría, ¿a dónde fue ese Kaijin? Pero en eso Mikasa diría, Eren, por lo que se acercaría a la titán hembra, mientras Levi decía, espera, Mikasa, por lo que él también iría, pero sin que ellos se dieran cuenta, la titán hembra poco a poco comenzaría a regenerarse, donde Mikasa diría, Eren, voy por ti, pero después ella expulsaría una gran cantidad de vapor, donde Mikasa y Levi se sorprenderían, pero ambos se cubrirían, donde Mikasa diría, esto quema mucho. A lo que Levi diría, mientras la tomaba, muévete, rápido, así ambos llegarían a una zona más arriba del vapor, mientras que del vapor, la titán hembra saldría corriendo, a lo que Mikasa diría, ahí va, donde Levi diría, sigámosla, pero debemos mantener nuestros objetivos, y a distancia, no podemos atacarla de manera impredecible. Te lo repito, a lo que Mikasa diría, ya lo sé, en eso, Levi miraría hacia atrás, y después diría, por otro lado, ¿a dónde fue el Kaijin bestia? De un momento a otro salió corriendo.
¿por qué pasó eso? Tenía a la titán hembra, pero la dejo atrás. Bueno, ¿qué más da? Por lo menos me da gusto que haya hecho nuestro trabajo. La agoto hasta más no poder. Ahora que la veo, su cuerpo se ve un poco más diferente, se ve más delgada, quizás ya no tiene más energías, ya que también se mueve a un ritmo demasiado lento, a lo que Levi diría, escucha, este es el plan, tú te encargarás de distraerla, yo me encargaré de cortarla, a lo que Mikasa diría, pero yo, donde Levi diría, haz lo que te dije, no quiero sonar pesimista, pero para mí, y por lo que puedo ver, quizás Eren está muerto, donde Mikasa se sorprendería, pero luego Levi diría, así que confiaré en ti, y tus esperanzas, si ese mocoso aún está vivo, puede que se encuentre en su boca, así que si quieres que lo recuperemos, este será el plan, ¿te quedó claro? Donde ella se sorprendería, pero luego diría, está bien, a lo que Levi diría, bien, entonces hagámoslo, por lo que Mikasa sentiría su cabeza. Y después, ella se dirigiría a la zona de sus pies, y después comenzaría a distraerla, mientras se movía por los árboles, a lo que la titán hembra se daría cuenta de esto, pero también se percataría de Levi, por lo que en un rápido movimiento, la titán hembra se giraría, y después intentaría darle un golpe a Levi, pero Levi reaccionaría, y después se movería a una gran velocidad, que dejaría sorprendida a la titán hembra, donde incluso no le daría tiempo de reaccionar, a lo que Levi saldría directo hacia sus ojos, donde este la dejaría ciega, a lo que la titán hembra retrocedería, y se cubriría su nuca, pero Levi volvería a atacarla, mientras se movía a una gran velocidad, al mismo tiempo que iba cortando sus músculos, y esta comenzaba a perder la movilidad de sus brazos, donde Mikasa diría, pero qué rápido, es tan rápido que ella no tiene tiempo de reaccionar, donde Levi seguiría atacándola, pero después, en un movimiento rápido, Mikasa se daría cuenta que ella habría dejado al descubierto su nuca. Por lo que diría, es ahora, está desprotegida, donde ella se abalanzaría sobre su cuello, pero Levi se sorprendería, a lo que él diría, no, espera, pero Mikasa no escucharía, a lo que ella atacaría, pero la titán hembra alzaría su mano, donde Mikasa diría, no puede ser, me va a matar, pero Levi reaccionaría, y después se movería a una gran velocidad, y en eso lograría cubrir a Mikasa, mientras ésta esquivaba su golpe, mientras que Levi se lastimaría su pierna, pero luego se impulsaría, y se dirigiría hacia donde estaba su boca, donde le cortaría sus músculos, y después la boca de la titán hembra se abriría, y dejaría ver a Eren, donde Mikasa diría, ahí está, Eren, pero luego Levi se dirigiría a él, y después lo tomaría, donde diría, está bien, creo, aunque está cubierto en una capa de baba, qué asco, a lo que Mikasa se pondría feliz, pero luego Levi la miraría, y en eso diría, ¿es en serio que tu deseo de venganza es tan grande, que pones en riesgo la integridad de los demás por tus deseos? Donde Mikasa se sorprendería de eso, pero luego no sabría qué decir, a lo que Levi diría, volvamos, a lo que ella diría, claro, por lo que ambos comenzarían a moverse, pero justo antes de irse, Levi miraría a la titán hembra, y después se sorprendería de que ella estuviera llorando, pero luego Levi diría, volvamos con los demás, mientras miraba el bosque, y después pensaría, ¿qué habrá pasado con el Kaijin bestia? En ese momento, comenzaría a correr, mientras se dirigía hacia donde había escuchado el grito de Krista, donde también se dejaría llevar por su rastro, mientras con Krista, el Gigantosaurus se acercaría más a ella, mientras Krista no sabría qué hacer, por lo que ella tomaría sus hojas, y después intentaría cortar las ramas que la tenían sujeta, donde diría, rápido, rápido, mientras también vería sus tanques, por lo que ella tendría una idea, así ella tomaría sus tanques, y después los abriría de la parte superior, y estos comenzarían a expulsar el gas que tenían adentro, siendo este de un tono muy opaco, por lo que ella los arrojaría cerca de donde estaba, para así poder esconderse, mientras también cortaba unas partes de su uniforme, y se cubriría la nariz, donde para su sorpresa, esa zona comenzaría a llenarse del humo de los tanques, mientras el Gigantosaurus estaba más cerca, y después él no lograría verla, pero al respirar un poco del humo, este movería su cabeza torpemente.
pero luego Krista notaría que el humo comenzaba a disiparse rápidamente, por lo que volvería a abrir el mismo, y en eso el humo se recuperaría, por lo que el Gigantosaurus volvería a mover su cabeza, pero ya se sentiría algo frustrado, por lo que él se giraría, y después con su cola, la movería de manera rápida, de tal manera que ésta pudiera despejar el humo, donde lo conseguiría pero muy lentamente, por lo que Krista aprovecharía esto para seguir cortando las ramas. Pero a pesar de que tenía la nariz y la boca tapadas, ella también conseguiría respirar un poco, por lo que comenzaría a sentirse mareada, por lo que diría, no me siento nada bien, estoy comenzando a sentirme mareada, y algo cansada, por lo que sus fuerzas comenzarían a perderse, pero después, el Gigantosaurus volvería a hacer lo mismo con su cola, una y otra vez, hasta que en un momento, la visibilidad volvería, y él se daría cuenta de Krista, a pesar de la densa nube, donde él pondría una ligera sonrisa, y después se acercaría a ella, donde estaba a punto de tomarla con sus garras, cuando de repente, él escucharía un fuerte estruendo por un costado, y justo en ese momento, Kong saldría de unos árboles, y después lograría empujar al Gigantosaurus, donde este se sorprendería, pero retrocedería un poco, mientras Kong estaría jadeando del cansancio, ya que estaría agotado, pero luego Kong miraría el árbol donde estaba la densa nube. Y él se percataría de que había alguien ahí, por lo que él despejaría la nube, y vería que ahí estaba Krista, quien estaría casi desmayada por el humo, donde ella con la poca visibilidad diría confundida, Kong, pero luego ella reaccionaría, y en eso diría, Kong, donde ella se pondría feliz, mientras casi estaría a punto de derramar lágrimas, mientras que Kong también se pondría feliz, a lo que él trataría de tomarla, pero después el Gigantosaurus daría un fuerte rugido, y después se acercaría hacia donde estaban ellos, donde Kong se detendría, y después se cubriría del Gigantosaurus, el cual intentaría usar sus fauces, pero debido a que el Gigantosaurus era más alto que Kong usaría una de sus manos para cerrar sus fauces, mientras usaba su otro brazo para mantenerlo lejos, pero el Gigantosaurus usaría también sus garras para cortar su brazo, donde Kong rugiría del dolor, para después Kong empujarlo hacia atrás, mientras lo alejaba, mientras Krista se quedaba sorprendida. En ese momento, con el equipo de Erwin y Levi junto a mi casa, también se darían cuenta de lo que estaba pasando, donde unos soldados dirían, ¿qué demonios pasa? Unos monstruos están peleando, ¿será acaso la titán hembra? A lo que Hanji diría, ese es, donde Erwin diría, el Kaijin bestia, se está enfrentando a algo, donde Hanji diría, Erwin, pero luego Erwin diría, sé lo que me vas a decir, pero por hoy ya fue suficiente, tenemos que regresar al muro, sea lo que sea que esté pasando, tenemos que salir del bosque. Por lo que todos se aliviarían, mientras con la batalla, después el Gigantosaurus miraría a Kong, al mismo tiempo que él le regresaba la mirada, para después el Gigantosaurus acercarse, mientras rodeaba a Kong, el cual no le perdería la mirada al gran carnívoro, pero luego el Gigantosaurus comenzaría a moverse entre los árboles y las hojas, y después para sorpresa de Kong, el Gigantosaurus desaparecería, dejándolo sorprendido, pero después Kong miraría toda esa zona, y estaría atento a cualquier movimiento, ya que todo repentinamente se volvería silencioso, por lo que Kong se pondría ligeramente nervioso, ya que recordaría que este fue uno de los carnívoros que vio afuera de los muros, por lo que le sorprendería que estuviera aquí, pero luego Kong escucharía varios movimientos en diferentes partes del bosque, por lo que no sabría dónde estaba el Gigantosaurus, por lo que trataría de usar su olfato para buscarlo, cuando de repente, detrás de Kong el Gigantosaurus saldría, y le mordería su hombro. A lo que Krista se sorprendería, pero Kong rugiría del dolor, mientras el Gigantosaurus también usando las garras de sus pies cortaría una de las piernas de Kong, obligándolo a arrodillarse, mientras el Gigantosaurus hacía más presión sobre su hombro, a lo que Kong rugiría más del dolor, ya que su hombro también ya estaba herido por el ataque del Brontosaurus, pero después Kong seguiría intentando zafarse, pero vería que enfrente habría un árbol, por lo que Kong sujetaría con más fuerza al gran carnívoro.
para después comenzar a correr hacia enfrente, mientras el Gigantosaurus se quedaba sorprendido, pero luego Kong usaría el árbol, y en eso se estrellaría junto al Gigantosaurus, donde Kong lograría librarse, pero daría algunos quejidos de dolor, mientras que el Gigantosaurus se aturdiría un poco, pero Kong aprovecharía esto, y después subiría a la espalda del Gigantosaurus, quien sería tomado por sorpresa, donde Kong lo mordería de su espalda, y lo sujetaba con fuerza. A lo que el Gigantosaurus daría fuertes rugidos de dolor, mientras intentaba zafarse, al mismo tiempo que usaba sus fauces, pero Kong usaría su brazo para sujetar al Gigantosaurus de su cuello, y así obstruir su respiración, donde el Gigantosaurus comenzaría a asfixiarse, mientras seguía intentando atacarlo, y también intentaba moverse por los árboles, mientras chocaba con ellos para quitarse a Kong, donde en un descuido de Kong, este casi se caería de su espalda. Pero el Gigantosaurus aprovecharía esto, y después mordería a Kong de una de sus piernas, donde Kong daría un fuerte rugido de dolor, ante la mirada sorprendida de Krista, quien seguiría intentando cortar las ramas que la tenían atorada, donde Kong después tomaría uno de los brazos del Gigantosaurus, y trataría de morderlo, pero el Gigantosaurus se daría cuenta, por lo que este usaría su cola, y después la enrollaría en el cuello de Kong así comenzando a asfixiarlo. Mientras el Gigantosaurus seguía mordiéndolo de su pierna, a lo que Kong trataría de quitarse la cola del Gigantosaurus de su cuello, pero también no podría quitarse las mandíbulas de su pierna, por lo que Kong daría unos fuertes quejidos de dolor, mientras sentía como se le iba el aire, pero después Kong al mirar en qué posición se encontraba el Gigantosaurus, conjuntaría sus puños, y después comenzaría a golpear la zona de las costillas del Gigantosaurus con mucha fuerza, provocando que el Gigantosaurus diera unos quejidos de dolor. Donde Kong al golpear con más fuerza, el Gigantosaurus lo soltaría, y trataría de morder el brazo de Kong, pero Kong caería, mientras el Gigantosaurus también lo soltaba de su cuello, a lo que Kong comenzaría a respirar con dificultad, pero luego el Gigantosaurus vería a Kong, y se abalanzaría sobre él, mientras que Kong en el suelo, seguiría respirando con dificultad, ya que también estaba comenzando a cansarse por sus otras batallas, pero luego al mirar enfrente, el Gigantosaurus se abalanzaría sobre él, dejando sorprendido a Kong, quien pondría su brazo para bloquear al gran carnívoro, y después el Gigantosaurus mordería su brazo, provocando que Kong diera unos rugidos de dolor, mientras estaba en el suelo. Por otro lado, el Gigantosaurus lo mordería con fuerza, pero también intentaría usar sus garras de las patas para hacerle daño a Kong, donde lo pisaría de su estómago, al mismo tiempo que le clavaba sus garras, a lo que Kong rugiría del dolor, donde Kong usando sus piernas intentaría quitárselo mientras lo empujaba con ellas. Pero también Kong usaría su brazo libre para golpear al Gigantosaurus, y quitárselo de encima, pero el Gigantosaurus mantendría firme su mordida, por lo que la clavaría más, mientras el brazo de Kong comenzaba a sangrar, al mismo tiempo Kong por impulso, mordería la cabeza del Gigantosaurus, para más específico, la zona de su frente, mientras clavaba sus colmillos, a lo que el Gigantosaurus rugiría del dolor, y después soltaría a Kong de su mordida, pero Kong aprovecharía esto. Y después lograría empujarlo con sus piernas y lo apartaría de él, a lo que el Gigantosaurus daría unos quejidos de dolor, mientras movía su cabeza, a lo que Kong aprovecharía esto, y se colocaría de pie, pero el Gigantosaurus se daría cuenta de esto, y después intentaría morderlo, pero Kong lo esquivaría, donde el Gigantosaurus se volvería a abalanzar sobre él, mientras lo intentaba morder en repetidas ocasiones, pero Kong seguiría esquivando su mordida, mientras se movía. Pero luego Kong intentaría darle un golpe en su mandíbula, a lo que el Gigantosaurus lo esquivaría, pero en un descuido de él, Kong lograría darle un golpe en su mandíbula, provocando que el Gigantosaurus diera unos quejidos de dolor, donde este después se detendría, y miraría fijamente a Kong, quien también le regresaría la mirada, a lo que el Gigantosaurus se erguiría un poco más, y le ganaría en altura a Kong, pero Kong no se dejaría intimidar, y también se erguiría.
a lo que ambos darían un fuerte rugido, mientras Krista miraba esto con sorpresa, pero luego el Gigantosaurus se abalanzaría sobre Kong, mientras Kong se cubría, y mantendría apartadas sus mandíbulas de él, mientras lo sujetaba de su cuello, pero Kong después lo apartaría de él, mientras el Gigantosaurus seguiría tratando de morderlo, pero después Kong lo volvería a apartar de él, mientras ambos se volverían a mirar, pero Kong esta vez miraría sus piernas, por lo que él tendría una idea. A lo que el Gigantosaurus se abalanzaría sobre Kong, mientras que Kong hacía lo mismo, donde el Gigantosaurus usaría sus mandíbulas para morderlo, pero Kong en un movimiento engañoso, le haría creer que también lo atacaría, pero después Kong se agacharía, burlando al Gigantosaurus, quien seguiría de largo, a lo que Kong tomaría una de sus piernas, y después la sujetaría con fuerza, mientras el Gigantosaurus se sorprendería de eso, pero luego Kong comenzaría a tirar de ella. Mientras el Gigantosaurus comenzaba a perder el equilibrio, donde Kong tiraría con más fuerza, y después el Gigantosaurus caería, dejando sorprendida a Krista, pero Kong no perdería la oportunidad, y después se abalanzaría sobre él, donde Kong se colocaría en posición para que no se lograra colocar de pie, y después Kong le comenzaría a dar varios golpes, mientras usaba sus fuertes puños, a lo que el Gigantosaurus daría fuertes rugidos de dolor, mientras lo recibía. Al mismo tiempo que escupía algo de sangre, a lo que Kong colocaría una ligera sonrisa al creer que estaba a punto de derrotar a su enemigo, cuando en ese momento, Kong volvería a escuchar el mismo quejido que las otras veces, y en eso, él se distraería, mientras su atención la fijaba en ese sonido. Donde el Gigantosaurus se daría cuenta de esto, y después él mordería el costado de Kong, provocando que Kong rugiera del dolor, donde el Gigantosaurus lo soltaría, para después usar sus pies, y darle unas fuertes patadas a Kong, que lo enviaría a estrellarse contra unos árboles alejándose de él, mientras el Gigantosaurus aprovecharía esto, y después se colocaría de pie.